Ahí sí están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Pues bueno, ya vimos dos ejemplos, balances. Tiene sus complicaciones, pero bueno, con que lo analicen a detalle sería suficiente. Entonces, al primero, pues vieron, era un proceso totalmente físico. Eh, el objetivo, pues, principalmente era que vieran cálculo de grados de libertad y que al final vieran las relaciones especiales. Entonces, pues muy sencillito. Y luego el segundo, pues vieron que hicimos así como una definición del sistema muy particular, eliminando los datos que no nos interesaban y llegamos ya a la solución del problema, ¿no? Entonces, en realidad, pues gran parte de cómo se realizan los balances, pues es entender el proceso. Si vieron mucho de lo que vimos en los dos, pues era que ya desde la concepción misma del problema, desde la definición de hasta cuál va a ser el alcance de nuestro balance, pues nosotros elegíamos la física que íbamos a considerar. Pues en este caso, pues tiene reacción química, son casi puros gases, se hizo en mol. Este caso, pues son líquidos y sólidos, no hay reacción química, entonces se hizo en masa, ¿no? ¿Alguna duda? Hasta aquí. No, profe, creo que No. es solo cosa de repasar. Ok. Pues vamos a hacer un último problema así como explicado. Ya después hacemos algunos en papel, bueno, que ustedes vayan trabajándolos. Em, y bueno, ¿cuál va a ser? Va a ser un balance sobre un horno básico de oxígeno. ¿Ok? Y bueno, dice, el proceso de horno básico de oxígeno, o BOF, por sus siglas en inglés, se llama Blast Furnace, Blast Oxygen Furnace. Para la producción de acero es posible debido a que el calor liberado durante las reacciones de oxidación es suficiente para mantener fundido el arrabio, siendo necesario en muchas ocasiones adicionar chatarra para controlar la temperatura del reactor. Al final del proceso se obtiene acero primario que posteriormente será refinado em, para ser empleado en la producción de productos semiterminados del mismo. Al horno, además de la chatarra y el arrabio, se le adiciona un escorificante que permite obtener una escoria estable y con la basicidad requerida para no atacar el refractario de trabajo del horno. La figura 1 presenta un esquema de los principales suministros y productos durante la operación del horno. Información disponible para la producción de una tonelada métrica de acero se presenta en la tabla 1. El aire se incluye debido a que el análisis químico de los gases producidos se realiza en la campana de extracción, donde no es posible despreciar dicho aporte de la mezcla de gases. Entonces tenemos este esquema, en donde pues al horno pues, le vamos a meter a radio y chatarra, a los cuales se les va a insuflar oxígeno supersónico, de manera que reacciona con el carbono en exceso del arrabio y eso produce mucho calor, que es lo que va a mantener fundidas estos dos materiales. Entonces aquí se mezclan y generan una sola fase metálica líquida, eh, y continuamos la oxidación hasta que tengamos la composición del acero. ¿Se acuerdan cuál era el límite en donde podíamos considerar una aleación hierro-carbono-acero? 2%. 2%, el límite donde tenemos austenita. Es un poquito más arriba, 2,14, pero eso ya depende de la composición del acero y de muchas otras cosas, ¿no? Pero si lo podemos austenizar, lo consideramos acero. Más o menos es 2%. Le agregamos también un escorificante que va a tener la función de estabilizar la escoria y hacerla básica para que no ataque el refractario. Y le metemos aire. El escorificante es sinónimo de fundente, los dos son sinónimos, entonces cualquiera de las dos expresiones es correcta. Tenemos el aire porque cuando analizamos los gases producidos por por el proceso, pues no podemos quitarle el nitrógeno, ¿no? Aquí nos va a salir nitrógeno, ¿de dónde salió? Pues del aire. Eh, ¿Qué sacamos al final? Sacamos acero y escoria.
Entonces, la chatarra y el arrabio se funden juntos, se consume el carbono en exceso, sale a cero. El escorificante, pues, absorbe, por así decirlo, todos los óxidos que se vayan produciendo de este proceso. Entonces eso genera la escoria, la capa superficial, y pues obtenemos la escoria, ¿no? Y tenemos los gases producidos, que pues va a ser oxígeno remanente seguramente, algo de nitrógeno, aquí principalmente reacciona el carbono con el oxígeno formando CO2, entonces tenemos esos gases, ¿no? Eh, Dice, realiza un balance de materia para el proceso de producción de acero primario en el horno básico de oxígeno con los datos proporcionados en la tabla 1. Esto es, obtenga la masa y composición química de todas las corrientes involucradas. Considere que es un proceso por lotes o de tipo batch. ¿Qué quiere decir eso? Que, pues, que no va a haber acumulación, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la información que nos proporcionan, ¿no? Que tenemos masa de arrabio, no sabemos cuánto chatarra entra, cuánto escorificante, cuánto oxígeno, cuánto aire, pero sí tenemos la composición de las entradas, ¿no? Este, Tanto molar como másica, ¿no? En el caso de los gases es molar, en el caso de los sólidos y líquidos, que en este caso pues son sólidos, bueno, más bien el arrabio es líquido, si se acuerdan, lo transportan carros torpedos, la chatarra pues al principio era sólida, después se vuelve líquida, se va fundiendo, escorificante es sólido, ¿no? Tenemos estos en masa, y tenemos las salidas, sabemos cuánto acero queremos 1 tonelada, no sabemos cuánto escoria y cuántos gases, pero sí sabemos todas las composiciones. Pues conocemos todas las composiciones de salida y de entrada, tanto de los gases, que están en mol, como de los componentes en masa. ¿Ok? Entonces, a ver, podemos hacerlo en masa o en mol. Eh, si es en masa, pues necesitamos que todo esté en masa. Entonces, estas composiciones necesitamos calcularlas. Si es en mol, necesitamos que todo esté en mol. Aquí hay reacción química. ¿Mm? Podríamos hacerlo en mol, pero también tenemos muchos sólidos y líquidos, entonces nos conviene hacerlo en masa, ¿no? Vamos a hacerlo en masa. Para eso, pues hay que calcular cuál sería la composición en masa. Una de las formas que les enseñé es considerando una base de cálculo. Entonces, si yo considerara para el aire 100 mol de aire, sé que 21 de esos serían oxígeno y 79 serían nitrógeno. Calculo a qué masa de oxígeno corresponde con las masas molares o de nitrógeno con la masa molar también. Y esta sería la masa de aire que hay en 100 moles. Y simplemente ya con la definición de la fracción masa, pues obtendría los porcentajes básicos, que son los que necesito para hacer mi balance. Entonces, esto simplemente es trabajar datos conocidos, ya los teníamos, ¿no? Gases producidos, pues también 100 mol de gases, tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene dióxido de carbono, calculo la masa de todos y la masa total de los gases y con la definición, pues ya obtendría la composición en masa. Entonces, paso estas composiciones molares a composiciones másicas. Tras lo cual, pues puedo poner todos los datos conocidos en un esquema. Vean que aquí no tengo información de los términos fuente. ¿Sí? No hay información, pero pues conozco todas las composiciones de entrada y salida, conozco un par de masas, la masa de la rabia y la masa de la serie. Básicamente lo que desconozco son las masas de las corrientes, las composiciones, y las conozco todas. No tengo términos fuentes, como les decía. Y bueno, a partir de aquí tengo que empezar a trabajar. ¿Tienen alguna duda de esta parte? ¿Queda claro todo lo que es la definición del problema? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Todo lo que es lo cálculo de los datos conocidos. Entonces, bueno, ya Sí, tenemos profe. nuestro esquema, tenemos las corrientes de entrada, corrientes de salida, datos conocidos. Y aquí lo que vamos a hacer es un balance por elemento. ¿Sale? En lugar de hacer un balance por componente, lo vamos a hacer por elemento. Una de las razones es porque necesito que también vean que se puede hacer de esa manera. La otra, si vemos el problema, es que no tenemos información de los términos fuente.
Entonces, si se acuerdan, les dije que cuando hacíamos el balance por elemento, no necesitábamos pasar por los términos fuente. Sí los podemos calcular, si los queremos calcular, si queremos hacer el balance por componente, se puede hacer, pero sí lo vamos a hacer por elemento de momento, ¿no? Entonces, pues, por componente tendríamos que hacer por cada uno de los componentes que tenemos una ecuación, por elemento únicamente por los elementos que están considerándose. Entonces, en este caso vamos a hacer un balance para el silicio, uno para el carbono, uno para el hierro, calcio, oxígeno y nitrógeno, que serían los elementos que tenemos. Vamos a hacer algunas consideraciones un poquito más adelante, pero bueno, vamos a considerar únicamente los elementos. No nos interesa en qué forma estén, sino qué elementos tenemos participando en el balance. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, Ok. Pues si lo hiciéramos por componente, pues necesitaríamos una ecuación para el óxido de hierro, uno para el óxido de calcio, dióxido de silicio. Esos los vamos a quitar, nada más vamos a agarrar hierro, carbono, silicio. Ajá. Y bueno, entonces procedemos, ya que establecimos qué ecuaciones de balance vamos a realizar, pues a hacer las ecuaciones de balance, ¿no? Entonces tenemos el balance general. Entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. En este caso, al ser por elemento y dado que es el balance general, los términos fuente pues se van a cancelar de todas maneras, inclusive si los tuviéramos. Por lo tanto, pues no vamos a considerar términos fuente. Es un proceso por lotes, por definición la acumulación es cero. ¿Qué entradas tenemos? Entonces déjenme, voy a copiar el esquema para estarlo utilizando. Entonces déjenme nada más. Como una captura para que no tengamos que estar regresando. Vamos a pegar aquí abajo. Ahí, para que podamos ir y venir rápido. Ok. Entonces tenemos balance general. Eh, entradas. Todo lo que va para adentro, ¿no? Entonces aquí tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y del 6 al 8 son salidas. Eso es lo que vamos a escribir. La masa de 1 más la masa de 2 más la masa de 3 más la masa de 4 más la masa de 5. Entradas. Menos la masa de 6 menos la masa de 7 menos la masa de 8, que son salidas. Tiene que ser igual a 0. ¿Qué datos conozco? Nada más conozco la de 1, que es el arrabio. Y conozco la del acero, que es la 6, ¿no? La del acero. Los demás no conozco ninguna masa. Entonces mi ecuación general de balance pues sería esta. La masa de 2 más la masa de 3 más la masa de 4 más la masa de 5 menos la masa de 7 menos la masa de 8 igual a 250, ¿no? Que serían estos 1000 menos 750. Así quedaría mi ecuación general de balance. ¿Dudas de la ecuación general de balance? O más bien de mi balance general para mi sistema. No hay dudas, ok. Hacemos la del silicio. Silicio, otra vez entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Como va a ser por elemento, no vamos a considerar términos fuente. ¿Ok? No vamos a considerar las reacciones químicas. Por lotes, la acumulación igual a 0. Entradas menos salida igual a 0. Aquí nos interesa dónde hay silicio, independientemente de la forma en la que esté. ¿Dónde hay silicio en las entradas? ¿Cuáles entradas consideran que entra silicio? En el 1 y 2. En el 1 y 2, en el arrabio y la chatarra. Tenemos entradas de silicio. Entonces vamos a poner eso. Masa de silicio
Y aquí, como es por elementos, sí es importante que digamos cómo están entrando, ¿ok? ¿En qué forma? Si si libres, como forma de elemento, o si están formando algún compuesto. Entonces, aquí en la entrada, pues tenemos silicio en forma de silicio en el arrabio. Silicio en forma de silicio en la chatarra. Hay que escribir eso tal cual. Silicio en forma de silicio en el arrabio. Silicio en forma de silicio en la chatarra. Salidas, ¿dónde tenemos silicio? La 6 y la 7, ¿no? En la 6 y la 7. Es muy importante que consideren esto. Pues tenemos silicio en forma elemental en el acero, pero también tenemos silicio en forma de dióxido de silicio en la escoria. La tenemos que considerar. Entonces tenemos la masa de silicio en el silicio, en forma de silicio en el acero, y la masa de silicio que está en el dióxido de silicio en la escoria. Son las únicas entradas y salidas que vamos a tener. Vamos a reescribirlo. Pues si se acuerdan, pues podemos poner la fracción de silicio en el silicio. Por la fracción de silicio en 1, por la masa de 1. Fracción de silicio en el silicio, por la fracción de silicio en 2, por la masa de 2. Fracción de silicio en el silicio, por la fracción de silicio en 6, por la masa de 6. Esta fracción de silicio en el silicio muchas veces pues, nos la saltamos porque es 1. O sea, el silicio es 100% silicio. Pero aquí sí es importante, ¿no? Fracción de silicio en el dióxido de silicio por la fracción de dióxido de silicio en la escoria por la masa de escoria, y eso igual a 0. ¿Por qué las descomponemos de esta forma? Pues porque tenemos que considerar esa parte, ¿no? Como lo que queremos al final es balancear el elemento, que hiciéramos solo la parte de silicio, pero ese silicio pues no está libre, entonces necesitamos la masa de dióxido de silicio. Ese dióxido de silicio pues sabemos cuánto hay en la escoria, no sabemos la masa de escoria, pero bueno, sí sabemos cuánto dióxido de silicio hay en la escoria. Lo que nos interesa ahora saber es cuánto silicio hay en el dióxido de silicio. Entonces, para saber cuánto silicio hay en el dióxido de silicio, podemos considerar una base de cálculo. Entonces, vamos a considerar que hubiera 100 gramos de dióxido de silicio. Lo convertimos a cantidad de sustancia y con esta geometría sabemos que cada mol de dióxido de silicio solo tiene un mol de silicio. ¿Ok? Vamos a calcular entonces cuál es la masa de silicio que hay en el dióxido de silicio. Entonces convertimos dióxido de silicio a mol, de mol con estequiometría cuánto silicio hay y cuál es la masa de ese silicio. Hacemos lo mismo con el oxígeno, porque en este compuesto solo hay dos elementos, silicio y oxígeno. Pues calculamos cuál es la cantidad de sustancia que hay de dióxido de silicio en 100 gramos. Con estequiometría sabemos que cada mol de dióxido de silicio tiene 2 moles de oxígeno. Calculamos la masa que corresponde en esos 2 moles de oxígeno que había y obtenemos la masa de oxígeno. Y entonces, por definición de la fracción masa, que sería la masa entre la masa total, que como ya habíamos dicho que eran 100 gramos, entonces la masa de silicio entre la masa de dióxido de silicio. La masa de oxígeno entre la masa de dióxido de silicio. Nos da las fracciones masa. Entonces, la cantidad de silicio que hay en el dióxido de silicio es 46.67%, ¿ok? En masa. Pues cada 100 gramos de dióxido de silicio habría 46.67 gramos de silicio y 53.33 gramos de oxígeno, ¿ok? Y con eso, pues ya tenemos otro dato conocido, que al principio no lo teníamos, que es esta, la fracción de silicio en el dióxido de silicio. Sustituimos los datos conocidos, que básicamente son todas las composiciones químicas y la masa del arrabio y del acero. Entonces, sabíamos la composición química de la chatarra, sabíamos cuánto dióxido de silicio tenía la escoria, ahora sabemos cuánto de ese dióxido de silicio es silicio realmente. Multiplicamos, simplificamos. Entonces, aquí multipliqué estos tres para obtener la masa de silicio que entra.
en el arrabio. Aquí solo conozco la fracción de silicio que va a entrar en la chatarra. Conozco cuánto silicio va a tener mi acero final y conozco cuánto silicio tiene la escoria. Entonces simplemente pues dejo las dos que tienen incógnitas, que es esta y esta, en un lado de la ecuación y del otro lado pues despejo, ¿no? Entonces la masa de silicio que tiene la chatarra menos la de la escoria pues me da este valor, que es negativo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ecuación del dióxido de silicio. Digo, del silicio, No, profe. ¿no? Ok, No, profe, todo bien. todo bien. Pues ya tenemos nuestra ecuación del silicio. Carbono, entradas menos salidas igual a cero. Otra vez no hay términos fuente porque es por elemento. Por definición, al ser un proceso de tipo batch, es cero. Y tenemos que ver dónde hay carbono. Entonces entra en el arrabio, entra en la chatarra. Ujú. No entra aquí, no entra aquí, no entra aquí. Sale en el acero y sale en forma de CO2. Entonces tenemos que considerar los gases. ¿Ok? Justamente entonces entra carbono en el arrabio, entra carbono en la chatarra, sale carbono en el acero y sale carbono en forma de CO2 en los gases productos del proceso. ¿Ok? Entonces esto igual a cero. Sustituyo, vean que aquí pues ya la fracción de carbono en el carbono ya no la escribí porque pues es 1, no tiene tanto caso. Pero esta sí la descompuse, ¿no? Esta sí puse que el carbono está en forma de CO2, que necesito saber cuánto CO2 tienen los gases y la masa de los gases, ¿no? Nuevamente, este dato pues no lo conozco, cuánto carbono hay en el CO2, pero pues con base de cálculo lo calculo, ¿no? Entonces tengo el CO2 que lo convierto a cantidad de sustancia, con estequiometría sé que un mol de carbono va a estar en un mol de CO2, calculo la masa de carbono, calculo la masa de oxígeno que tiene en 100 gramos de CO2, por la definición pues obtengo la fracción masa y entonces ya sustituyo mis datos conocidos, ¿no? Pues conozco la masa del arrabio, su composición, no conozco la masa de la chatarra, pero sí su composición, conozco cuánto acero voy a producir y su composición, conozco cuánto carbono tiene el dióxido de carbono y conozco cuánto dióxido de carbono tienen los gases producidos. Simplifico, despejo y obtengo mi ecuación para el carbono. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Hierro, nuevamente me voy a mi esquema. Hierro, a ver, entra aquí en el arrabio, entra en la chatarra, sale en el acero y en este caso sale en la escoria. Pues otra vez es muy similar. Ujú. Eh, Convierto a la fracción por la masa de las corrientes. Aquí en la única en la que sí me detengo es en que el hierro que está en forma de óxido de hierro, pues tengo que saber cuánto hierro tiene realmente. Así que lo calculo con una base de cálculo. ¿Mm? Obtengo la fracción de hierro que tiene el óxido de hierro y la fracción de oxígeno que tiene el óxido de hierro, ¿no? Sustituyo los datos conocidos otra vez, despejo y obtengo mi ecuación para el hierro elemental. ¿Ok? Me sigo con el calcio. Aquí les dije que iba a hacer algunas consideraciones. Y la primera tiene que ver con el calcio. Vean que el calcio no está libre nunca. La única forma en la que está es en forma de óxido de calcio, tanto en la escoria como en el escorificante. Por lo tanto, en lugar de balancear el calcio, voy a balancear el óxido de calcio porque, bueno, no necesito considerarlo como aparte, ¿no? Me haría tener más, más datos, ¿no? Entonces puedo balancear el óxido de calcio como tal. Ah, bueno, no, aquí lo hice por separado, ¿no? Entonces en este caso sí lo separé, ¿no? Separé el calcio y el nitrógeno. Entonces, bueno, el calcio, no es necesario, les digo, pueden hacer esa consideración.
Si la hacen, es importante que consideren que el oxígeno que está en el óxido de calcio, pues no lo considerarían en el balance del oxígeno. Pero bueno, en este caso, pues sí lo separé para hacerlo todo por elementos separados, ¿no? Se podía hacer esa consideración, pero no la hice. Entonces el calcio que está en forma de óxido de calcio. El calcio también está en forma de óxido de calcio en ambos casos. Entonces necesitas saber cuánto calcio tiene el óxido de calcio. Hago la base de cálculo. Calculo la fracción masa de calcio en el óxido de calcio y la fracción de oxígeno y sustituyo los datos conocidos. Entonces vean que aquí pues me da muy similar, ¿no? Si hiciera el balance para el óxido de calcio me quedaría básicamente la misma ecuación, ¿sí? Porque entra la masa del escorificante sería 0.5 la masa de la escoria. Entonces, si hiciera el balance con el óxido de calcio, me quedaría la misma ecuación que me quedó aquí haciendo el balance para calcio, ¿no? Simplemente, pues aquí tuve que dar un paso adicional, que era multiplicar por pero como los dos términos están multiplicados por el mismo factor, pues al final se elimina, ¿no? Entonces pude haberme ahorrado esa parte, pero bueno, mejor lo hacemos completo, ¿no? Para no tener problemas. Y bueno, nos vamos al balance más grande, que es el del oxígeno. Entonces el oxígeno está en muchos lados, ¿no? Entra aquí en el escorificante en forma de óxido de calcio, entra en el oxígeno, entra en el aire, sale en la escoria en forma de óxido de hierro, en forma de óxido de calcio, en forma de dióxido de silicio y en los gases producidos. Entonces aquí es importante que consideren que en la escoria va a estar en el hierro, en el óxido de calcio y en el dióxido de silicio. Tienen que escribir los tres, ¿no? Entonces entra en forma de óxido de calcio en el escorificante, entra libre en el flujo del oxígeno supersónico, entra en forma de oxígeno en el aire, sale en forma de óxido de hierro en la escoria, sale en forma de óxido de calcio en la escoria, sale en forma de dióxido de silicio en la escoria, sale libre en los gases producidos, que sería el oxígeno remanente de este flujo supersónico, y además sale en forma de CO2 también en los gases producidos. ¿Ok? Es una ecuación muy larga, tiene muchos términos, pero pues simplemente es de que tengan cuidado, ¿no? Entonces aquí si los descomponemos, necesitamos saber cuánto oxígeno hay en el óxido de calcio, pero pues ya lo conocemos, ya hicimos ese cálculo. Necesitamos saber cuánto oxígeno hay en el óxido de hierro, pero pues también ya lo calculamos aquí. Necesitamos saber cuánto oxígeno hay en el dióxido de silicio. También yo ya lo calculé aquí, ¿no? E inclusive calculé cuánto hay en el dióxido de carbono. Entonces, todos esos datos ya los calculé, ¿sí? Cuando calculé las fracciones masas. Entonces, yo los conozco las composiciones, conozco cuánto oxígeno estequiométrico hay en los compuestos. Entonces, lo sustituyo, multiplico, ¿sí? Y al final termino con esta ecuación. Después de hacer un poquito de álgebra, nos queda así. ¿Ok? Y ya para finalizar el nitrógeno, pues el nitrógeno entra, tal cual entra, igual sale, no reacciona, no hace nada, es inerte. Entonces, pues simplemente considero que entra en el aire y que salen los gases producidos. El nitrógeno es 100% nitrógeno, así que no tengo que calcular la fracción masa. Entonces me queda esta ecuación, ¿no? Entonces vean que es muy similar al caso del óxido de calcio, en donde teníamos el componente siempre en la misma forma. Entonces al final la ecuación pues nos quedaría igual si hiciéramos calcio o óxido de calcio. En este caso nos queda igual si hacemos nitrógeno o nitrógeno elemental o nitrógeno molecular. Nos queda la misma ecuación. Entonces por ahí podemos simplificar la ecuación. Y bueno, tenemos esta. Con lo cual, pues al final tenemos este conjunto de ecuaciones, ¿no? Que sería la ecuación del silicio, la del carbono, la del hierro, la del calcio, la ecuación de balance de lo que sería el oxígeno
y la del nitrógeno. Y tendríamos el balance general, pero el balance general no es independiente, no es una ecuación independiente. Entonces tenemos un juego de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones con 6 incógnitas, que serían la masa de 2, la masa de 7, 2. Masa de 8, 3 incógnitas. Masa de 3, 4 incógnitas. Masa de 5, 5 incógnitas. Y la masa de 4. Entonces tenemos 6 incógnitas con 6 ecuaciones. Y ya como lo resolvamos, pues, está libre a como ustedes lo quieran, resolver. Entonces lo podemos resolver con matrices, con Jordan, se puede hacer, y llegar al resultado, ¿no? Podríamos resolverlo de otra forma. Aquí lo hice así porque hay veces que las ecuaciones están muy entrelazadas. Este no es el caso. Podríamos hacerlo más sencillo. Por ejemplo, aquí, estas dos ecuaciones, la del silicio y la del hierro, tienen como incógnitas la masa de 2 y la masa de 7. Ajá. Entonces, por aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo resolverlo. Ya con la masa de 2, pues puedo conseguir la masa de 8. Con la masa de 7, la de 3. Tengo la de 8, puedo conseguir la de 5. Y ya como tengo 5, 7, 8 y 3, pues puedo conseguir la de 4, ¿no? Entonces no es necesario que hagan la resolución por matrices, pero bueno, aquí les puse el ejemplo para que lo vean. Antes de ver la solución, dudas hasta aquí de las ecuaciones por elemento y de la resolución de elementos. O bueno, las ecuaciones planteadas. No, todo bien. ¿Todo bien? Pues bueno, ¿cómo se hizo la resolución por matriz? Pues tenemos que colocar nuestras ecuaciones en una matriz donde cada columna representa una de las variables, ¿no? Acuérdense que al final esto es un producto vector matriz, entonces esta de aquí, esta columna sería masa de 2 por esta fracción, más masa de 3 por esta, más masa de 4 por esta, más masa de 5 por esta, más masa de 7 por esta, más masa de 8 por esta, ¿no? Entonces al final pues simplemente pongo las que tengan masa de 2, les pongo las fracciones, las que tengan masa de 3, les pongo las fracciones, que sería esta ecuación, esta ecuación. Masa de 4 aparece nada más aquí, entonces aquí la pongo. Masa de 5 aparecen estas dos últimas, entonces pongo las fracciones. Masa de 7, que es el oxígeno, pues bueno, tiene que ver con el oxígeno, ¿no? Entonces la masa de 7, pues aparece en estas ecuaciones, la pongo por acá, que en realidad es la masa de escoria, ¿no? La masa de 7 es la masa de escoria, entonces por eso, como tiene muchos óxidos, por eso aparece en muchos lados. Entonces, bueno, aparece en la primera ecuación, aparece en la tercera ecuación, en la cuarta y en la quinta, ¿no? Que serían todos los componentes óxidos. Luego la masa de 8 son los gases, entonces simplemente en donde aparezcan gases, aparece la ecuación, que es el aire. Está de aquí el carbono, que produce CO2, por eso aparece. Tengo en esta ecuación también esa masa de 8, porque esta es la ecuación del oxígeno, entonces el oxígeno pues también tiene que ver con esos gases. Y en la última ecuación, que es la del nitrógeno, como también tiene componente gaseoso, pues también va aquí, ¿no? Y lo igualo a lo que sería los términos libres, que sí pude calcular, que en este caso es silicio, carbono y hierro, porque el silicio, pues, como tengo la masa de arrabio y la masa de acero, y el silicio, carbono y hierro son los componentes que estoy considerando que tiene el acero, pues por ahí tengo esos datos, ¿no? Entonces aquí igualo, pero no conozco nada de la escoria y no conozco nada de los gases, entonces aquí no tengo datos. Bueno, ya tenemos nuestra ecuación. Entonces, ¿en qué consiste el método de ecuación por medio de matrices? Pues en reordenarlas, acuérdense, y hacer una matriz diagonal. Con lo cual, al final nos quedaría la masa de 2 es igual a lo que nos quede en el primer
en la primera fila de nuestro vector resultado. La masa de 3 sería igual a este porque hacemos 0 todo lo demás. Entonces tenemos una matriz tridiagonal que daría igual a la masa de 2 igual a este, masa de 3 igual a este, masa de 4 igual a este, masa de 5 igual a este, masa de 7 igual a este, masa de 8 igual a este. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas es que podemos multiplicar todos nuestros renglones por una constante y se mantiene la igualdad. Podemos sumarle los valores de otros renglones y se mantiene la igualdad. Y podemos intercambiarlos libremente, ¿no? Arriba o abajo. Y se va a mantener la igualdad. Entonces primero vamos a ordenar, ¿no? ¿Cómo la ordeno? Pues como quiero una matriz tridiagonal, o bueno, más bien una matriz diagonal, no tridiagonal. La tridiagonal sería si fuera 3 por 3, pero bueno, quiero una matriz diagonal. Entonces, lo primero es que quiero que aquí, por ejemplo, tenga un 0. Quiero que no tenga un 0, quiero que tenga un valor. Y si es 1, mejor. Entonces, paso este para acá. Este de aquí lo paso para acá, ¿no? Aquí pues no tengo ninguno que valga 1, pero dentro de estas dos, pues preferiría esta ecuación, ¿no? Porque es más sencilla. Pues pongo aquí en este cuarto renglón. Quinto renglón, pues paso una de las dos que me van quedando, que es esta primera, y el sexto renglón, pues simplemente con que tenga yo ahí una masa, es suficiente, ¿no? Entonces vean que aquí ya tengo en mi diagonal, algunos valores, ¿no? Ahora yo quiero que se genere una matriz tridiagonal. ¿Cómo hago eso? Lo que tengo que hacer es ir multiplicando por constantes o dividiendo por constantes para obtenerlo. Entonces aquí en el primer renglón, ¿cómo haría para obtener un 1 aquí? ¿Cómo le harían para que eso se volviera un 1? ¿Y el cuál, perdón? ¿Cómo otra vez? Sumar la 3 y la 6. 3 y 6. No, eso no me daría un 1 aquí. 3 y la 2. No, tampoco, no. Esto no va a hacer que se convierta en 1 esto. Lo más fácil es dividirlo entre su mismo valor, 0.99. ¿Ok? Si yo divido esta ecuación entre 0.99, lo que hago es convertirlo esto en el neutro, o sea, sería como multiplicarlo por su neutro, multiplicativo, ¿no? Entonces así, puedo hacer que esa valga 1. Pues vamos a intentar hacerlo. Pues punto no, entre 0.99. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les queda si dividen 0.99 entre 0.99? 1. 1, exactamente. Ahora, la norma es que la ecuación se tiene que mantener, la igualdad. Tengo que dividir este entre 0.99 y este entre 0.99. ¿Cuánto les quedaría? Punto 273 entre 0.99. Punto 2759 y este 291 entre 0.99. El otro me salió de menos 0.27. Ajá, bueno, sí, sería negativo, hay que conservar el signo, eso es importante. Y 291, 0.99. 293.93. Entonces aquí es lo que tengo aquí, ¿no? Entonces mantuve la igualdad y ya tengo un 1 aislado aquí. Ahora aquí quiero eliminar estos dos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago? Lo más fácil es multiplicar este que ya tiene el 1 solito
por el negativo de este y sumarlas. Acuérdense que se pueden sumar entre sí. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Esta de aquí, por menos 0.00354 y se la sumo. Entonces aquí la dificultad es que este pues ya tiene esta forma, pues lo multiplico por el negativo de este y se lo sumo a este para obtener este valor. ¿Ok? Y hago lo mismo con la otra ecuación. Entonces tengo que ir así como dividiendo entre su mismo valor, multiplicándolo por el negativo de este y sumando las dos renglones. Y así voy formando la matriz diagonal. Entonces este segundo, si ven, ya no tenía bueno, sí todavía tiene la unidad. Entonces ya tiene una unidad, entonces lo multiplico por el negativo de este y se lo sumo. Entonces ya elimino esa parte. Luego el tercer renglón simplemente lo divido entre su mismo valor, ya tengo un 1. Cuarto renglón, ya tengo un 1, entonces para eliminar este valor que tengo aquí, simplemente le sumo lo multiplico por el negativo de este y se lo sumo. Quinto renglón, aquí pues tengo varias ecuaciones, varias cosas que hacer. Para tener un 1 simplemente divido entre este valor. Para eliminar estos, pues multiplico por 0.05 y se lo sumo, y multiplico por 0.15 y se lo sumo. Y ya el último renglón, pues ya como solo me queda este valor, multiplico por 0.1988 y se lo sumo. Al final, a lo que tengo que llegar es esta matriz diagonal, en donde la masa de 2 va a ser la masa de 3 va a ser masa de 4 va a ser masa de 5 va a ser masa de 7 va a ser y masa de 8 va a ser Es decir, lo que teníamos originalmente, que era nuestro vector. Y con eso, pues, quedaría la solución, ¿no? Entonces, la masa de Arrabio ya la conocíamos, eran 750. La masa de la chatarra la acabamos de calcular, 341.39. Masa del escorificante la calculamos, 86.035. Masa de 4 la calculamos. Masa de 5 también la calculamos. Es esta, 179. Masa de 6 sí la conocíamos, que era la del acero. Masa de 7 la calculamos. Masa de 8 la calculamos. Y para verificar que el balance sea correcto, pues simplemente sustituimos en el balance general. Entonces la suma de las masas de 1 a 5 debe ser igual a la suma de las masas de 7 a 8, ¿no? Que serían negativas, ¿no? Entonces sumándolo, pues nos da 0. Y con eso, pues terminamos nuestro balance de materia. ¿Ok? ¿Dudas? No, hombre. ¿No? No es necesario que usen el método numérico. ¿Ok? Pueden, como les digo, resolverlo y les debería dar lo mismo, ¿no? Entonces, si quieren, pues podemos hacer eso ahorita que nos queda media hora. Podemos resolverlo por el otro método, nada más déjenme lo copio y lo resolvemos así para que también vean que les debe dar igual. Entonces, este sería mi juego de ecuaciones. Pues aquí, por ejemplo, tengo la ecuación 1 y la 3, que son dos ecuaciones que tienen dos incógnitas. 4 por la masa de 2 menos 0.0695 por la masa de 7 igual a menos 10.75. En este caso serían kilogramos de silicio porque es el balance de silicio, pero pues no nos interesa para la solución de la ecuación, ¿no? Tengo la masa de hierro que sería 0.99 por la masa de 2 menos 0.2730 por la masa de 7 igual a 291 kilogramos, ¿no? Estos son kilogramos. Entonces tengo estas dos ecuaciones que puedo hacer, pues puedo despejar en una en la otra, ¿no?
Pues aquí despejo, por ejemplo, esto. Me quedaría más este. Y todo dividido entre esta constante, ¿no? Aquí despejo la masa de 2. Sustituyo en esta ecuación. Ujú. Entonces, ¿cuánto les da 10,75 entre 0,354? Le da 10,75 entre este. Lo que está en el paréntesis, ¿verdad? Ajá. Sí, 10,75 entre 0,00354. Menos 3017.09. 17,09. Este, 0,0695 entre 0,00354. Ah, bueno, yo había resolvido todo lo que está dentro del paréntesis. Todo lo que está dentro del paréntesis. Ah, no, pero es que como este está multiplicado por masa de 7, no se pueden sumar. Hay que hacerlo individual. Los 10,75 entre este. Menos 3036.72. Menos 3,036,72. Sí, Luego la masa de 7, que sería lo que está multiplicando la masa de 7, que es 0,0695 entre este. 19.63. ¿Ok? Y ahora pues, multiplicamos por 0,99 este y este. ¿Cuánto les da? 3036 por 0,99, negativo. Me da que es 3006.35. 3006,35. Y 19,63 por 0,99. Es 19.43. 9,43. Sumamos estos dos, agrupamos términos. ¿Ok? Entonces sería 291 más este, porque pasa sumando. Ujú. Y le restamos a 19,43 este 27. Este 0,2730. Del lado izquierdo me da que es 19.157. 9,157. Y del derecho, 3297.35. ¿Ok? Y entonces la masa de 7, ¿cuánto va a ser?
que sería este entre este. 3097.35 entre 19.157. Me da que es 172.12. 172.12. Ya tenemos masa de 7. Sustituimos en esta. ¿Ok? ¿Cuánto les da la masa de 2? Me da que es 342.46. 42.46. Ok. Ya tenemos masa de 2 y masa de 7. Entonces, podemos usar la masa de 2 para calcular la masa de 8. Por la masa de 2, que es 342.46. Y menos 0.1227 por la masa de 8 es igual a menos 30.25. Y con la masa de 7 podemos calcular la masa de 3, que es esta de acá abajo. La masa de 3 sería igual a 0.5 por la masa de 7, que son 172, ¿no? 172.12. 12. Entonces, ¿cuánto les da la masa de 8? Y la masa de 3. Entonces, aquí, ¿qué hacen? Multiplican, pasa restando y dividen entre este. Este es negativo. Ten cuidado con eso. Me da que la masa de 8 es 264.56. ¿Ok? Masa de 3. Es 86.06. 36.06. 64. Ok. Y ya tenemos masa de 8 y masa de 3. Entonces, podemos calcular masa de 8 y masa de 3. Entonces, tengo masa de 8, puedo calcular masa de 5. Ok. 0.7670 por la masa de 5 es igual a 0.5204 por la masa de 8, que la masa de 8 era 264.56.
¿Ok? Entonces, ¿cuánto les da la masa de 5? La masa de 5, 179.5. 179.5. Sí, ¿Ok? Y ya con la última ecuación, pues obtenemos la masa de 4, que es la que nos falta. Entonces es masa de 3, que era 36.06. Masa de 5, 179.50. Masa de 7, 172.12. Y masa de 8, 264.56. Aquí está es más o menos fácil. Multiplican, le restan estos y les queda la masa de 4, ¿no? Entonces, ¿cuál es la masa de 4? es 79.7. 706. Vamos a poner 71. Y ya lo volvemos a recopilar los datos. Y tengo masa de 2, masa de 3, masa de 4, masa de 5, masa de 7 y masa de 8. Pues masa de 1 era el arroyo, 750, y masa de 6 es el acero, son 1000. Si comparo con lo que tenía original, la masa de chatarra 342, 341, pues es casi igual, ¿no? Masa de escorificante 86, 86. Masa de oxígeno 79, 79. Masa de aire 179, 179. Masa de acero 1 tonelada, esa no la resolvemos, ya la sabíamos. Masa de escoria 172 y gases producidos 264 y 264. Entonces, pues básicamente obtuvimos lo mismo, ¿no? Simplemente pues es otro método. Bueno, dudas entonces del problema. No, profe. Todo bien, todo claro. Los 3 problemas bien. Sí, prof. Ok. Los balances de materia sencillitos. Ya están listos para el examen. Ya. Muy bien. No, Es- todavía no. Hay que
Bueno, la otra semana vamos a hacer unos ejercicios, les voy a poner un par, ya que los hagan ustedes. Eh, ya con esto, pues ya aprendimos a hacer balances por componente, por elemento. Ujú. Ya aprendimos por componente, por elemento, aprendimos a definir sistema, aprendimos a hacer ecuaciones de balance, aprendimos a resolver las ecuaciones de balance, vimos que es un conjunto algebraico, entonces cualquier metodología de solución de las ecuaciones es correcta, ¿no? O sea, yo no les voy a evaluar la parte del álgebra, les voy a evaluar que entiendan los conceptos de balance, ¿no? Que sepan definir las corrientes, que sepan considerar composición química, flujos másicos, flujos molares, masa, cantidad de sustancia, que aprendan a establecer las ecuaciones de balance, que tengan su juego de ecuaciones bien. Ya la parte de cómo lo resuelvan, pues la verdad es que no es tan relevante, ¿no? O sea, de hecho, pues actualmente, pues ustedes saben que hay muchas herramientas para que puedan resolver su sistema de ecuaciones sin siquiera tener que hacerlo a mano, ¿no? Entonces, por esa parte, pues no se preocupen, pueden resolverlo como ustedes decidan. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Yo Ahorita más que bien. quiero preguntar algo. A ver, adelante. Eh, Perdón, es que sé que dijo que el examen iba a ser en el horario pues, Ajá, de la clase, ¿no? sí. Pero no sé si se podría dejar abierto, o sea, que usted lo deje abierto un poquito más como en la tarde, porque ese día tengo algo que hacer que no puedo posponer, o sea, tengo una situación bastante Ok, personal. ok, ok. Más o menos. Bueno, si quieres, bueno, es un caso muy particular, mándame correo y vemos esa parte. Sí, yo creo Ok, que sí, te lo puedo abrir más tarde. ¿Ok? muchas gracias. No, no, no hay de qué. ¿Alguien más? ¿Alguna cuestión? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algo más? No, por ¿No? Pues bueno, si no hay dudas, nos vemos asistencia. Sí, mándenme ¿Quién falta de asistencia? Mm, Rivera Vázquez, ok. Vázquez, ok. Está. Y Aristila Aguirre. Rosas también. Rivera Vázquez, Stilis, Rosas. Ok. Bueno, si no hay dudas, nos vemos el lunes y hacemos algún ejercicio. Les mando algún ejercicio, lo van trabajando, pues vamos viendo dudas, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, pues vayan estudiando. Si tienen dudas también, de estos ejercicios, revísenlos con cuidado. Si tienen dudas, también los podemos ver en la clase. Si tienen dudas de los conceptos también, no hay ningún problema. Entonces, ya vayan estudiando. La próxima semana les digo, les voy a preparar un par de ejercicios, o sea, dos enunciados, se los mando y los trabajamos, ¿no? No sé si tengan algún comentario o algo más. Si no, pues nos vemos el no. lunes. Perfecto, profe. Vale. Nos vemos el Gracias. lunes, muchachos. Gracias. Sale. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Dale, profe, gracias. Vale, nos vemos. Um,